Bienvenidos a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que literalmente ha conquistado corazones y ha inundado las redes sociales, Kerem Bürsin en España. Sí, el guapísimo actor turco que ha robado suspiros y ha generado una auténtica fiebre, y vamos a desentrañar el secreto, o mejor dicho, los secretos, detrás de este amor masivo que ha desatado en nuestro país. ¿Están listos para descubrir qué es lo que hace que Kerem Bürsin sea tan irresistible? Porque yo sí. Y no se olviden, antes de empezar a desmenuzar todo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de actualidad, curiosidades y mucho entretenimiento. Vamos a descubrirlo. Kerem Bürsin, para aquellos que aún no lo conocen, aunque dudo que haya muchos, es un actor y modelo turco que ha escalado a la fama internacional gracias a su talento, su carisma y, por supuesto, su atractivo físico. Pero, ¿qué es lo que realmente lo ha hecho tan popular en España? No es solo su belleza, aunque obviamente ayuda, sino una combinación de factores que vamos a analizar en detalle. Hoy vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos, explorando las razones exactas detrás del fenómeno Kerem Bürsin en España, desde las series turcas hasta su conexión genuina con sus fans. Primero hablemos de la puerta de entrada, las series turcas. España, como muchos otros países, se ha rendido a los encantos de las telenovelas turcas. Estas producciones, con sus historias apasionantes, sus escenarios exóticos y sus actores cautivadores, han conquistado a una audiencia masiva. Y aquí es donde entra Kerem. Su papel en la serie Lofi Sindeer Senkalkapm, donde interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto guapo, exitoso y un poco distante, pero con un corazón de oro, lo catapultó a la fama en España. La química que tiene con su coprotagonista Hande Erçel es innegable y ha generado una legión de fans que siguen la serie con devoción. La historia de amor, llena de altibajos, humor y mucho romance, enganchó a la audiencia española desde el primer capítulo. Pero, ¿qué hace que Lofi Sindeer y, por ende, Kerem, destaquen entre tantas series turcas? La calidad de la producción, por supuesto, es clave. La fotografía, la dirección, el vestuario, todo contribuye a crear una experiencia visualmente atractiva. Pero más allá de eso, la conexión emocional con los personajes es fundamental. Los espectadores se identifican con sus problemas, sus alegrías y sus frustraciones. Y Serkan Bolat, el personaje de Kerem, es un hombre complejo con sus virtudes y sus defectos, lo que lo hace mucho más real y cercano. Además, el hecho de que la serie se emita en un horario estelar y en un canal con gran audiencia, como Telecinco, ha sido un factor crucial para su éxito y para la popularidad de Kerem. La elección del horario y la cadena de televisión adecuada fue una estrategia inteligente, permitiendo que la serie alcanzara a una audiencia masiva. Pero profundicemos un poco más en los elementos que hicieron que Lofi Sindeer resonara tanto con el público español. La trama, un clásico moderno ***, la historia de Lofi Sindeer es, en esencia, un cuento de hadas moderno. La premisa, aunque sencilla, es atractiva. Dos personas con personalidades completamente diferentes se ven obligadas a fingir una relación, y en el proceso se enamoran. Este tipo de narrativa, con sus malentendidos, momentos cómicos y románticos, es un terreno fértil para el enganche del espectador. El guión, bien estructurado, mantiene el interés a lo largo de los episodios, con giros inesperados y momentos de tensión que mantienen al público pegado a la pantalla. La química entre los protagonistas, el secreto del éxito la chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. La química, que se percibe tanto en pantalla como fuera de ella, es un elemento crucial para el éxito de cualquier historia de amor. Los espectadores creen en la relación de Serkan y Eda, y esto se debe en gran medida a la conexión genuina entre los actores. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la naturalidad con la que interactúan, todo contribuye a crear una atmósfera creíble y romántica. Los personajes secundarios, un mundo de apoyo aunque Serkan y Eda son el centro de la historia, los personajes secundarios también juegan un papel importante. La serie presenta un elenco de personajes diversos y entrañables, que añaden humor, drama y dinamismo a la trama. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, cada personaje tiene su propia historia y sus propias motivaciones, lo que enriquece la narrativa y permite que los espectadores se identifiquen con diferentes aspectos de la historia. La banda sonora y la estética,
Una experiencia inmersiva ***. La música y la estética de Love is in the Air son excepcionales. La banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas, acompaña a la perfección los momentos clave de la serie. La fotografía, con sus colores vibrantes y sus paisajes impresionantes, crea una atmósfera visualmente atractiva. El vestuario, cuidadosamente elegido, refleja el estilo de cada personaje y contribuye a la creación de un universo coherente y atractivo. La ambientación. Un viaje a Estambul ***. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad con una rica historia y una belleza incomparable. La elección de Estambul como escenario añade un elemento exótico y atractivo a la historia. Los paisajes, los edificios históricos, los mercados, las calles, todo contribuye a crear una atmósfera única y cautivadora. Los espectadores, a través de la serie, tienen la oportunidad de sumergirse en la cultura turca y de descubrir la belleza de la ciudad. En resumen, Love is in the Air es una serie que combina una trama atractiva, una química innegable entre los protagonistas, un elenco de personajes entrañables, una estética cuidada y una ambientación exótica. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia televisiva cautivadora que ha conquistado a la audiencia española. Y por supuesto, en el centro de todo este éxito, se encuentra Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat de una manera que ha robado el corazón de millones. Ahora bien, pasemos al segundo secreto, el carisma personal de Kerem Bürsin. Este hombre, además de ser guapo, es inteligente, divertido, carismático y muy accesible. En las entrevistas, en las redes sociales, en cada aparición pública, demuestra una personalidad encantadora que cautiva a la gente. No solo es un buen actor, sino que también es un ser humano con el que es fácil conectar. Su humildad, su cercanía y su sentido del humor lo han convertido en un ídolo para muchos. Pero, ¿cómo se manifiesta este carisma en la práctica? ¿Qué hace Kerem para conectar con sus fans de una manera tan auténtica? Autenticidad y transparencia Kerem no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. No tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, de reírse de sí mismo o de expresar sus opiniones. Esta autenticidad es muy valorada por el público, que aprecia la honestidad y la naturalidad. Humildad y cercanía A pesar de su fama, Kerem mantiene los pies en la tierra. No se cree superior a nadie y trata a sus fans con respeto y cariño. Se muestra agradecido por el apoyo que recibe y se esfuerza por conectar con ellos de una manera genuina. Sentido del humor Kerem tiene un gran sentido del humor y no duda en usarlo. Le gusta reír y hacer reír a los demás. Sus bromas, sus ocurrencias y su forma de ser divertida lo hacen aún más cercano y atractivo. Interacción en redes sociales Kerem es muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram. Allí comparte momentos de su vida personal, fotos de sus proyectos, mensajes de apoyo a causas sociales y, por supuesto, interactúa con sus fans. Esta cercanía, esta transparencia, es muy valorada por el público. No es un actor inaccesible, sino un hombre real que comparte su vida con sus seguidores. Responde a comentarios, participa en directos, publica historias, todo esto contribuye a crear una comunidad y a fortalecer el vínculo con sus fans. Dominio de idiomas Kerem domina varios idiomas, lo que le permite comunicarse con sus fans de diferentes países y culturas. Esto facilita la promoción de sus proyectos y le permite interactuar con una audiencia global. En España ha demostrado su habilidad para hablar español, lo que ha generado un cariño aún mayor por parte del público. Verlo hablar nuestro idioma, con sus errores y sus acentos, lo hace aún más cercano y accesible. Esto demuestra su interés por la cultura española y su deseo de conectar con su público de una manera más personal. Apoyo a causas sociales Kerem se preocupa por las causas sociales y utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Apoya organizaciones benéficas, defiende los derechos humanos y se pronuncia sobre temas importantes. Esto demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer un impacto positivo. Sus fans valoran su activismo y lo ven como un ejemplo a seguir. En esencia, el carisma de Kerem Bürsin radica en su capacidad para ser auténtico, accesible y cercano. Su personalidad encantadora y su genuino interés por conectar con sus fans lo han convertido en un ídolo.
No es solo un actor talentoso, sino también una persona, con la que es fácil identificarse y a la que se admira por su integridad y su compromiso. El tercer secreto, y no menos importante, es el trabajo de promoción y marketing que se ha hecho en torno a él. Las cadenas de televisión y las productoras han sabido aprovechar el tirón de Kerem Bürsin y de las series turcas en general. Han organizado eventos, entrevistas, ruedas de prensa, encuentros con fans, todo con el objetivo de mantener la llama de la pasión encendida. Pero, ¿cómo se ha orquestado esta estrategia de marketing? ¿Qué elementos han contribuido a mantener a Kerem en el candelero? Presencia en medios de comunicación La aparición de Kerem en programas de televisión populares, como El Hormiguero, ha sido un gran éxito. Pablo Motos, conocido por sus entrevistas divertidas y cercanas, ha sabido sacar el máximo partido al encanto de Kerem, lo que ha generado una gran expectación y ha aumentado su popularidad. Las entrevistas en medios de comunicación, las portadas de revistas, las campañas publicitarias, todo ha contribuido a mantener a Kerem en el candelero y a reforzar su imagen. La elección de programas y medios de comunicación adecuados ha sido clave para llegar a una audiencia masiva y para proyectar una imagen positiva de Kerem. Eventos y encuentros con fans. Las cadenas de televisión y las productoras han organizado eventos y encuentros con fans para acercar a Kerem a su público. Ruedas de prensa, firmas de autógrafos, photocalls, todas estas actividades han permitido que los fans interactúen con su ídolo y que se sientan parte de su mundo. Estos eventos generan expectación, atraen a los medios de comunicación y contribuyen a mantener el interés en Kerem. Merchandising. La industria del merchandising ha sabido aprovechar el fenómeno Kerem Bürsin. Se han lanzado productos con su imagen, desde camisetas y tazas hasta calendarios y pósters. Esta estrategia permite a los fans expresar su admiración por Kerem y al mismo tiempo genera ingresos. La variedad de productos y la calidad de los diseños son importantes para el éxito del merchandising. Campañas publicitarias. Kerem ha sido imagen de marcas importantes, lo que le ha permitido llegar a un público aún mayor. Las campañas publicitarias son una excelente manera de asociar la imagen de Kerem a productos y servicios, lo que contribuye a aumentar su popularidad y su visibilidad. La elección de marcas que se alineen con los valores de Kerem y que sean atractivas para su público es clave. Promoción en redes sociales. Las redes sociales son una herramienta fundamental para la promoción de Kerem. Las cadenas de televisión, las productoras y el propio Kerem utilizan las redes sociales para compartir contenido relevante, para interactuar con sus fans y para generar expectación. La creación de una estrategia de redes sociales efectiva, con contenido atractivo y regular, es esencial para mantener el interés en Kerem. Estrategia de comunicación coherente. Es fundamental que la imagen de Kerem se mantenga coherente en todos los canales de comunicación. La elección de las palabras, el tono, las imágenes y los mensajes deben ser consistentes para evitar confusiones y para proyectar una imagen clara y definida. La coherencia en la comunicación contribuye a fortalecer la imagen de Kerem y a generar confianza en el público. En definitiva, el éxito de Kerem Bürsin en España es el resultado de una estrategia de marketing bien planificada y ejecutada, que ha sabido aprovechar su carisma, su talento y el éxito de las series turcas. La combinación de la presencia en medios de comunicación, los eventos con fans, el merchandising, las campañas publicitarias y la promoción en redes sociales ha contribuido a mantener a Kerem en el candelero y a conquistar el corazón de los españoles. Otro aspecto que ha contribuido al éxito de Kerem en España es su participación en proyectos internacionales. El hecho de que haya trabajado en producciones de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Esto le ha abierto las puertas a nuevos mercados y le ha permitido ampliar su base de fans. Pero, ¿cómo influye la participación en proyectos internacionales en la popularidad de Kerem? Exposición a nuevas audiencias. Trabajar en proyectos internacionales permite a Kerem llegar a audiencias que no estarían expuestas a su trabajo de otra manera. Esto amplía su base de fans y le permite conquistar nuevos mercados. La participación en producciones de diferentes países le permite mostrar su talento a un público global. Demostración de versatilidad. Participar en proyectos en diferentes idiomas y culturas demuestra la versatilidad de Kerem como actor.
Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de actuación y a diferentes ambientes lo convierte en un actor atractivo para directores y productores de todo el mundo. Aprendizaje y crecimiento profesional trabajar en proyectos internacionales le permite a Kerem aprender y crecer profesionalmente. Interactuar con actores, directores y productores de diferentes países le enriquece y le permite adquirir nuevas habilidades y perspectivas. Prestigio y reconocimiento La participación en proyectos internacionales aumenta el prestigio y el reconocimiento de Kerem como actor. Trabajar con profesionales de renombre y participar en producciones de calidad le permite consolidar su carrera y atraer nuevas oportunidades. Diversificación de proyectos Participar en proyectos internacionales le permite a Kerem diversificar su trabajo y evitar encasillarse en un solo tipo de personaje o de producción. Esto le permite mantener su interés y su motivación, y le da la oportunidad de explorar diferentes facetas de su talento. Colaboraciones internacionales La participación en proyectos internacionales puede conducir a colaboraciones con otros actores, directores y productores de diferentes países. Estas colaboraciones pueden generar nuevas oportunidades y enriquecer su carrera. Mayor exposición mediática Los proyectos internacionales suelen tener una mayor exposición mediática, lo que contribuye a aumentar la popularidad de Kerem y a atraer la atención de los medios de comunicación y del público en general. En resumen, la participación de Kerem Bürsin en proyectos internacionales es un factor importante en su éxito en España. Le permite llegar a nuevas audiencias, demostrar su versatilidad, aprender y crecer profesionalmente, aumentar su prestigio y diversificar su trabajo. Todo esto contribuye a consolidar su carrera y a mantener su popularidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo este fenómeno? ¿Por qué Kerem Bürsin ha calado tan hondo en el corazón de los españoles? La respuesta es simple, porque es un hombre talentoso, carismático y auténtico. No es solo un rostro bonito, sino un actor que se entrega a sus personajes y que transmite emociones. Es un hombre que se preocupa por las causas sociales y que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Es un hombre que valora a sus fans y que se muestra cercano y accesible. Profundicemos en las razones que explican esta conexión especial. Talento actoral Kerem Bürsin es un actor talentoso que se entrega a sus personajes. Su capacidad para transmitir emociones, para crear personajes creíbles y para conectar con el público es innegable. Su talento es la base de su éxito. Carisma y personalidad Kerem tiene un carisma natural que lo hace atractivo para el público. Su personalidad encantadora, su sentido del humor, su humildad y su cercanía lo convierten en un ídolo. Su personalidad es un factor clave en su éxito. Autenticidad Kerem es auténtico y se muestra tal y como es. No intenta ser alguien que no es, y esto es muy valorado por el público. Su autenticidad crea una conexión genuina con sus fans. Conexión emocional Kerem logra conectar emocionalmente con el público. Sus personajes, sus entrevistas, sus interacciones en redes sociales, todo esto contribuye a crear una conexión que va más allá de la admiración superficial. La gente se siente identificada con él y lo aprecia. Imagen positiva Kerem proyecta una imagen positiva y atractiva. Su cuidado personal, su estilo, su forma de vestir, todo esto contribuye a crear una imagen que es atractiva para el público. Valores personales Kerem tiene valores personales que son importantes para el público. Su compromiso con las causas sociales, su defensa de los derechos humanos, su respeto por los demás, todo esto contribuye a generar una imagen positiva y a inspirar a sus fans. Humildad y cercanía A pesar de su fama, Kerem mantiene los pies en la tierra y se muestra cercano y accesible a sus fans. Esto crea una conexión especial y fortalece el vínculo con el público. Influencia positiva Kerem utiliza su influencia para promover valores positivos y para hacer del mundo un lugar mejor. Esto lo convierte en un ejemplo a seguir y genera admiración y respeto por parte de sus fans. En resumen, el éxito de Kerem Bürsin en España no es casualidad.
Es el resultado de una combinación de factores: su talento, su carisma, su autenticidad, su conexión emocional con el público, su imagen positiva, sus valores personales, su humildad, su cercanía y su influencia positiva. Todos estos elementos se combinan para crear un fenómeno que trasciende la pantalla y que conquista el corazón de los españoles. En resumen, el éxito de Kerem Bürsin en España es el resultado de una combinación de factores interrelacionados: el auge de las series turcas, su talento como actor, su carisma personal, su presencia activa en redes sociales, el trabajo de promoción y marketing que se ha realizado en torno a él y su participación en proyectos internacionales. Pero sobre todo es el resultado de su autenticidad y de su capacidad para conectar genuinamente con el público. Su éxito es una prueba de que en un mundo cada vez más saturado de contenido, la autenticidad y la conexión humana siguen siendo clave. El efecto Kerem Bürsin no se limita solo a España. Su éxito se extiende por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y en otros países europeos. Su nombre es sinónimo de talento, de profesionalismo y de simpatía. Y lo más importante, es un ejemplo de cómo la perseverancia, el trabajo duro y la autenticidad pueden llevar al éxito. Y para finalizar, hablemos un poco de su futuro. ¿Qué le depara a Kerem Bürsin? La verdad es que el futuro se ve prometedor. Con su talento y su popularidad, estoy segura de que seguirá cosechando éxitos y conquistando nuevos corazones. Tiene muchos proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo y con su carisma. Pero, ¿qué podemos esperar exactamente? ***** Nuevos proyectos en cine y televisión *** Con su creciente popularidad, es probable que Kerem continúe protagonizando proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Podemos esperar verlo en roles desafiantes y diversos, explorando diferentes géneros y personajes. Proyectos internacionales Su experiencia en producciones internacionales le abrirá las puertas a más colaboraciones con actores, directores y productores de renombre mundial. Es posible que lo veamos participando en proyectos de gran presupuesto y alcance internacional. Producciones propias Con el tiempo, Kerem podría aventurarse en la producción de sus propios proyectos, ya sea como productor ejecutivo o como creador de contenido. Esto le permitiría tener más control creativo sobre su trabajo y explorar nuevas facetas de su talento. Colaboraciones con marcas Dada su popularidad y su imagen, es probable que Kerem continúe siendo imagen de marcas importantes. Podríamos verlo en campañas publicitarias de moda, belleza, tecnología y otros productos. Participación en eventos y festivales Kerem seguramente seguirá participando en eventos y festivales de cine, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto le permitirá interactuar con sus fans, promocionar sus proyectos y establecer contactos con profesionales de la industria. Crecimiento personal y profesional A medida que su carrera progresa, Kerem seguirá creciendo como actor y como persona. Podríamos verlo tomando clases de actuación, participando en talleres, leyendo guiones, investigando personajes y trabajando en su desarrollo personal. Impacto en la sociedad Dado su compromiso con las causas sociales, es probable que Kerem continúe utilizando su influencia para abogar por temas importantes y para hacer del mundo un lugar mejor. Podríamos verlo participando en campañas benéficas, apoyando organizaciones sin fines de lucro y utilizando sus redes sociales para promover valores positivos. Adaptación a nuevas plataformas Con el auge de las plataformas de streaming, es probable que Kerem explore nuevas oportunidades en el mundo del contenido digital. Podríamos verlo protagonizando series originales de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max. En resumen, el futuro de Kerem Bürsin es prometedor. Su talento, su carisma, su perseverancia y su compromiso con su trabajo le auguran un futuro lleno de éxitos. Podemos esperar verlo en nuevos proyectos emocionantes, interactuando con sus fans, defendiendo causas sociales y sobre todo, disfrutando de su carrera y de la vida. Pero, ¿por qué es tan importante este éxito? ¿Por qué nos importa tanto lo que le pasa a Kerem Bürsin? Creo que en parte, es porque nos gusta ver historias de éxito. Nos gusta ver cómo un actor talentoso con trabajo duro y perseverancia, logra alcanzar sus sueños.
Y en parte es porque nos gusta conectar con los personajes que vemos en la pantalla. Queremos ver historias de amor, de amistad, de superación, y Kerem Bürsin nos las ofrece. Además, su éxito resuena en nosotros porque representa la posibilidad de alcanzar nuestros propios sueños. Su trayectoria nos inspira a ser perseverantes y a luchar por lo que queremos. Así que, ¿qué podemos esperar? Más proyectos emocionantes, más apariciones en televisión, más interacción con sus fans y, sobre todo, más Kerem Bürsin. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver más de él? Hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el fenómeno Kerem Bürsin en España. Hemos desentrañado los secretos detrás de su éxito, desde el encanto de las series turcas hasta su carisma personal y el trabajo de promoción que se ha hecho en torno a él. Espero que esta exploración haya sido informativa y entretenida. Recuerden que el éxito de Kerem Bürsin es un reflejo de su talento, su autenticidad y su capacidad para conectar con el público. Y sobre todo es una muestra de cómo el trabajo duro, la perseverancia y la pasión pueden llevar al éxito. Su historia nos recuerda que con dedicación y autenticidad es posible alcanzar nuestros sueños. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué esperan ver de él en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao.